Yo soy Daniel M. Olivera, soy escritor y esto es Torre de Preguntas. Pues en mi casa había muchos libros, eso es importante. Tenía muchos libros para niños, en realidad. Pero es raro porque todos los escritores tienen como una historia mitológica muy extraña sobre cómo empezaron a escribir y a ver la literatura, de que leyeron la Divina Comedia o la Biblia o algo así cuando eran niños. Pero yo empecé a leer, o mi mamá me leía, libros de Dungeons and Dragons. Eran libros como de rol, como eligiendo cómo seguía la continuación del libro, y esos libros me encantaban. Para mí eso fue en realidad cuando yo descubrí que la literatura podría ser interactiva o podía ser algo en el que uno se podía meter a ella totalmente. Si le preguntan a mi mamá, ella diría que en el kinder hice un cuento que se llamaba de los marcianitos extraterrestres. Pero en realidad no. Yo lo que empecé fue como poeta, y como un malísimo poeta. Ahorita veo mis poemas y me avergüenzo totalmente de ellos. Pero creo que mi primer texto realmente así como texto fue cuando estaba en la preparatoria en el CCH. Ahí hice como un final alternativo de una historia de las 1001 noches. Y creo que por ahí ya hubiera empezado yo. Hay muchos obstáculos para dedicarse a la escritura aquí en Latinoamérica. Uno de ellos es que la gente no lee libros. O también que la gente no compra muchos libros, y menos de escritores jóvenes. Leemos libros de extranjeros, leemos muchos libros de extranjeros, muchísimos, pero de escritores mexicanos, si ustedes lo piensan, ¿cuántas veces han comprado un libro de un escritor joven, mexicano, latinoamericano, durante mucho tiempo? Pues en realidad prácticamente no es un tipo de libro que se venda mucho. Entonces el gran obstáculo en realidad es como el mundo, enfrentarse a la realidad de que no hay una industria editorial mexicana y no hay una gran forma de hacer literatura aquí en México. Ese es el gran problema. El terror a mí, bueno, dice no me gustaba tanto. Le fui encontrando el gusto. Yo tenía mucho gusto de leer historias de ciencia ficción, o de fantasía, o de terror. El terror me fue fascinando por el asunto del cuerpo. En el terror como que el cuerpo es una cosa. Yo creo que el terror es importante, sobre todo en México, porque necesitamos entender qué es lo monstruoso. Hemos como normalizado mucha de la monstruosidad que sucede aquí en México, y a veces ocurren actos terribles que en realidad podría considerarse que fueron hechos por monstruos, pero en realidad fueron hechos por seres humanos. Entonces el terror me parece interesante, me gusta mucho porque nos damos cuenta de quiénes somos, de qué estamos haciendo, de cómo enfrentarnos a los miedos que tenemos y de cómo vencerlos. También el terror nos enseña un poco sobre cuál es la relación entre el placer y el dolor, y el dolor y el placer. Entonces por eso yo creo que el terror en sí es importante en estos tiempos. Muchos escritores salen con la onda de que les gusta mucho como la papaya cósmica. Les encanta el asunto de se me ocurrió esta onda mientras estaba viajando por la República Mexicana o algo así. Yo soy un escritor muy sistemático, muy de procesos. Entonces para mí lo mejor es como llevar como un plan. Yo hago mis escaletas, por ejemplo, hago mi guión, hago esquemas antes de ello, me pongo ciertos horarios para escribir, me pongo una fecha límite para sacar todo. Esa en realidad por lo menos para mí, yo creo que ese es el proceso. Para mí la técnica es algo importante, y ya después resulta el proceso creativo, que es en donde uno realmente empieza a hacer cosas interesantes. Pero antes del proceso creativo así loco, primero hay como que medir muy bien las cosas de cómo van. El primer libro que leí, o el primer libro
que no era para niños, porque no tenía dibujos, lo cual para mí era bien raro. Y como les dije, con las historias estas de Doña Sandrago no se decidía nada. Fue Un mago en Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Es un libro maravilloso, es una historia sobre el equilibrio y sobre las sombras que nos siguen. Lo hizo Estudios Ghibli hace tiempo, pero fue el hijo de Miyazaki, por lo que me acuerdo. Es un libro que me ha acompañado durante mucho tiempo y ha sido como de las cosas que me gustan más en cuanto a literatura. Lo que estoy leyendo ahorita, por el trabajo y eso... Estoy leyendo un libro súper árido que se llama Inicios de Lógica Matemática de Raymond Smullyan, lo cual no suena muy literario y no lo es, o quién sabe, todo depende de cómo lo vean. Pero ese es. Como literario, ahorita estoy empezando Moby Dick, porque me gustan las historias del mar. Incluso yo siempre he querido escribir algo como del mar o de algo así, algo loco que tenga que ver con pulpos y sirenas y navíos y piratas. Las personas que me han apoyado, porque les digo, no hay apoyo. O sea, para un escritor aquí en México, prácticamente no hay nada de apoyo. La lista es extremadamente larga y siempre me da pena no decir quiénes fueron mis grandes apoyos en eso. Si yo tuviera que decir que alguien me apoyó, pues fue mi familia, mi hermano y mi mamá. Dijeron, sí, tú lánzate en esto, en esta locura que estás haciendo y a ver qué tal te sale. Y hasta ahorita ha salido bien. Prácticamente todos mis cuentos, o la mayor parte de mis cuentos, están dedicados a alguien, porque yo lo que hago mucho es introducir cosas en mis cuentos acerca de lo que me cuenta la gente, o me dicen ideas que tienen, o solo por su apoyo moral. Por eso los incluyo. En sí sería prácticamente todos mis amigos y mi familia los que me apoyan. Yo creo que una cuestión en el arte, o en cualquier arte, ya sea dibujo, diseño de modas, perfumería o eso, es como una especie de necedad. Porque en realidad estás batallando contra un montón de cosas que no puedes controlar ni hacer. Te das cuenta de que no lo puedes hacer por dinero, ni por ego. Lo que tú haces por querer decir algo, por crear un arte en sí. Entonces la motivación en realidad es como ninguna. El arte sale, ¿no? Si yo dejara de escribir, por ejemplo, y la gente que dibuja, que hace danza o eso, si lo dejara de hacer, prácticamente se morirían. Y es lo mismo, la motivación es como la vida misma. Hasta la fecha siempre ha sido como de incredulidad. Cuando algo se publica mío, o cuando algo se presenta en teatro, es así como, ¿a poco? ¿No? Yo nunca me creo cuando algo se ha publicado. Pero en sí, algo que me impresiona más que ser publicado es cuando alguien me lee. Cuando un desconocido de la nada me dice, oye, yo leí lo que hiciste y está muy bien, me gustó mucho. Yo creo que esa impresión es mucho más valiosa que solo publicar, porque publicar se queda como una tumba. Pero cuando alguien te lee, ahí sí llega un momento bastante bueno para nosotros los escritores. Eso fue raro, porque yo me incliné más hacia una disciplina que es la lingüística. Yo lo que me metí fue a estudiar el lenguaje en general, las lenguas del mundo y cómo es que los humanos hablamos o por qué hablamos. La lingüística puede ser muy formal. Ese paso fue como muy natural, el de poner el lenguaje, ¿no? Formalizarlo y hacer cosas con él. Otra vez estoy regresando a la poesía, pero un tipo de poesía bien específico que está metido en una tradición que se llama Oulipo. Y el Oulipo es sobre combinatoria, cómo se combinan las palabras y estas cosas de forma matemática. Entonces mucho de lo que estoy haciendo en poesía ahorita es bots de Twitter, bots de varias plataformas o chatbots que hablan solitos y que crean poesía solitos, porque me parece que es como una forma de vanguardia, ¿no? Como
Además está como la idea, está como que los artistas no hacen cosas con tecnología, que no hacen arte, ¿no? Como si tuviéramos que vivir con pocos instrumentos, ¿no? Pero un ilustrador pues usa Illustrator o Photoshop. He visto cosas de danza que están combinadas con inteligencia artificial y eso, porque un escritor no va a poder hacer como bots o cosas de chat. Por así decirlo, son como máquinas que hacen literatura. Es decir, es software, es programación en Python o en JavaScript. Y se basa en un principio muy fácil que son las gramáticas libres de contexto. Y lo que hacen es combinar. En realidad lo que hace un poeta cuando está haciendo poesía es combinatoria. Es decir, cómo es de que vamos a combinar esto, cómo va a sonar bien, cómo hacer para que el texto esté bien hecho. Y eso es lo que hace un bot. Es una máquina, un programa que combina varias cosas y con eso va generando un texto. La ventaja de tener un bot es de que yo podría morir ahorita haciendo este peligroso ejercicio y el bot seguiría escribiendo, entonces podría seguir escribiendo después de la muerte, lo cual para un escritor de terror ya es como algo. Si quieren verlos están en Twitter. Uno se llama Catbet, que es Crónicas de Catbet, es un bot que va escribiendo un textito de fantasía épica. Otro es Largo Aliento, ese es un bot que está haciendo entre sonetos y entre estrofas ahí al azar. Y otro es Plot-es, te invita a escribir, es así como, crea un cuento que sea... así basado, ¿no? Entonces de eso tratan los bots, básicamente. Tengo como 4 cuentos que yo recomendaría si quieren saber qué estoy haciendo yo. Uno se llama El amante del cosechador. Es sobre una niña que tiene un vecino que es como una especie del dios de la muerte. Pero ella está enamorada de él. Porque yo hago cosas cursis, pero que tienen monstruos. Ajá. Otro que a mí me gusta mucho, tiene un nombre en francés, a menos de que mi francés es malísimo. Se llama La Hora Sombra, o sea, de Geure Sombre o algo así. Ese cuento para mí es como el más técnico que tengo, es muy misterioso, es acerca de 2 niñas que las llevan a vivir con un capitán de barco y resulta que el pueblo donde están viviendo han como cambiado. Si les gustan cosas como Silent Hill o los textos de Edward Gorey, es como ese tipo de texto. Como textos que abren misterios pero que nunca se resuelven. Otro se llama, La novia de hierro, también es uno bueno. Es sobre la muerte encarnada. Es como una especie como, yo lo que quería hacer era como Macario. Y como poner lies medievales, pero hechos cuento. Creo que esos serían los trabajos más relevantes que tengo. El canto de la roca también. Hay uno que editó ahí y es sobre un asteroide que empieza a mandar señales, que es como un género que a mí me gusta mucho, que hace Ted Chiang, que es ciencia ficción lingüística. Hay una palabra o hay una definición que se usa en Estados Unidos para decir lo que yo hago. Se les llama escritores de género. Son ese tipo de escritores a los que pertenece, digamos, Neil Gaiman, Ted Chiang, Ray Bradbury, que son como gente que hace como terror, fantasía, ciencia ficción. El asunto de que se llamen de género aquí en español como que causa un problema, porque cuando pensamos en género pensamos en otra cosa. Entonces somos escritores aquí en México en español que no tenemos nombre. Yo los llamo escritores de ciencia ficción, fantasía, terror. O hay como una especie de término que me gusta usar, que es literatura alternativa. Cuando ustedes buscan discos y van al área de alternativo, lo que uno encuentra es buena música, ¿sí? Como rock, Entonces en ese sentido, como lo que uno hace o lo que hacemos de este tipo de escritores es como hacer rock, como un estilo que no se acopla a la academia, sino más bien va como un poco en contra. Entonces más o menos ese es el estilo. Yo en lo que me he estado como centrando mucho es como en el asunto del grotesco.
Hay como la idea de que lo bello se opone a lo feo, ¿no? Pero esa es como una posición muy artificial o muy poco, que ilumina muy poco de lo que uno hace. A mí lo que me gusta es la idea como que nosotros estamos muy centrados o nos gusta mucho lo pulido, ¿no? O sea, como las cosas muy blancas, como suaves, ¿no? Como el iPhone, ¿no? Muy perfectas, con un diseño muy perfecto, los cuerpos sin vello, estas cosas. Y para mí, mi idea estética es no, o sea, cosas con óxido, cosas con ruido, cosas con mugre, tal vez con un yenga mugroso. Ay, se va a caer. No se cayó. Entonces el momento más duro o más difícil como escritor es cuando te das cuenta justamente de que no hay mucha posibilidad de fama o de dinero, ni hay muchos apoyos, ni hay muchas cosas para hacer, ¿no? Que a veces que un escritor tenga éxito depende más de a quién conoce, por ejemplo, o quién es. Entonces llega un punto en el que dices, ya, hasta aquí, ¿no? ¿Para qué voy a seguir haciendo esto si no va para ningún lado? Entonces como que llega un punto en el que casi te quieres divorciar de la profesión. Que es como decir, ya no quiero más, yo ya me voy de este asunto. Pero afortunadamente estoy aquí, después de haber escrito un montón de cosas. Este es el segundo momento más difícil de mi carrera como escritor. Hay una satisfacción muy chiquita. Bueno, hubo dos satisfacciones que a mí me gustan. Una es cuando salió un concurso que se llama Antinavideños. Lo hace el Teatro de la Capilla, la compañía Los Endebles. Y pusieron un monólogo mío. Es un monólogo de un cuento que también les recomiendo mucho de mí, que se llama Baltasar. Es sobre un sujeto que su pasión es la exploración anal. Se mete un rey mago por el trasero y la cabeza del rey mago no sale. Entonces tiene que buscar cómo sacarla de ahí. Y lo que hace es de que la presión familiar hace que salga de allí. Bueno, eso lo representaron como monólogo teatral. Un excelente actor que se llama Hiram Molina. Entonces cuando empezó la obra, que la primera línea del cuento dice como yo siempre dejo todo para el último momento, fue muy emocionante, ¿no? Porque yo dije, yo escribí eso. Esa fue una gran satisfacción. La segunda gran satisfacción fue cuando recibí un mail de alguien que me había leído desde Puerto Rico, creo que era, que me dijo, yo leí lo que acabas de hacer y estuvo muy, muy bueno. Y hasta la fecha, cada que alguien me manda un tweet o algo de mensajería y me dice que leyó algo mío y le gustó, esas son como dos grandes satisfacciones que tengo. Pues eso también fue como circunstancial, porque uno tiene que comer, digo, todo el mundo cree que los escritores no comemos, pero así comemos. Ahí está. Yo estaba haciendo mi servicio social en CCH Sur. Y en el CCH Sur me dieron pues trabajo para dar talleres libres de creación. Y así como, pues ¿tú qué sabes hacer? Y yo pues nada, ¿no? Bueno, pues darles como cosas, ¿no? En ese tiempo lo que más me gustaba era como investigar. Entonces lo que empecé a dar fueron como talleres bien raros, porque eran como de anime, o como de brujería, o como de cosas así. La cosa es de que en ese tiempo yo ya sabía hacer guión cinematográfico. Entonces muchas de mis clases eran acerca de cómo escribir un guión. Y el guión es la forma de escritura, después de la poesía, más técnica que existe. Entonces empecé a dar cuenta de que había como un montón de problemas para la gente para escribir, solo para escribir. Es algo difícil, no es algo que se puede hacer así como así. Entonces empecé a dar clases, salió esta.
Empecé a dar clases sobre cómo escribir, pero cómo escribir sobre todo a nivel técnico. Porque al parecer la escritura es de las cosas que uno cree que se necesita menos técnica. Los bailarines necesitan técnica, es decir, cómo saber dar los pasos. Los ilustradores necesitan saber cómo hacer trazos simples y se la pasan haciendo en su cuadernito trazos y trazos y trazos. Pero los escritores es como si fuéramos pura pasión, ¿no? Y como hacer cosas nada más así a lo loco y decir lo que pensábamos y eso. No, lo cierto es de que la palabra requiere que uno esté muy bien entrenado en cómo decir las cosas y qué decir. ¿Saldrá? ¿Saldrá? Y ya. Que si lo va a hacer, lo haga porque quiere hacerlo, porque le apasiona, porque quiere decir algo. Se está buscando como firmar libros o que alguien en la calle te reconozca o porque te filmen una película o eso. Eso no va a funcionar. Escribir se tiene que hacer por escribir, porque uno tiene cosas del mundo que decir, porque el escritor vio algo en el mundo que sucede y quiere como señalarlo, y lo quiere señalar de forma bella. Entonces, si no lo quiere hacer por la belleza de la literatura o por el poder de la palabra, mi consejo es de que mejor busque otro arte. Y un consejo que siempre doy, que es muy claro, es que aprendan a bailar si quieren ser escritores. Si aprenden a bailar, aprenden mucho de la escritura, aunque no parezca, sobre cómo la técnica se combina con el arte, con la creatividad. Ese sería el consejo. Vamos a ver si esta sale. No salió. Pues gracias por acompañarme. Yo soy Daniel M. Olivera, en Torre de Preguntas, y esto es Break It.